noches para todos. Buenas noches para todos. ¿Cuántos creen que el evangelio en el cual nosotros vivimos es un evangelio sobrenatural? Dice apóstol Noel que esta noche tuve una experiencia que la verdad no la había tenido antes. Cuando entré al edificio y vi 4 personas en el grupo de la coreografía, y una de ellas era la Manuel. Y ella se conoció. Cuando me paré ahí, cerré los ojos, reaccioné, dije, pero si hermana Gloria ya se con Dios, ¿cómo está bailando aquí? Y abrí los ojos y había 3. Y entonces me preguntaba yo, ¿qué es eso, Señor? Entonces Dios me recordó que la Biblia nos dice que los muertos en Cristo no pueden venir. Dice que no los debemos invocar. Y recordé una versión de la Escritura que hace un tiempo leí en 1 de Timoteo 6, donde el contexto, a partir del verso 18, es que debemos ser ricos en buenas acciones, en buenas obras, en buenos servicios, generosos y dispuestos a compartir. Creo que hermana Gloria hizo todo eso, ¿no? Y de esta manera, al hacerlo, acumularán tesoros como un buen fundamento para el futuro, a fin de experimentar lo que en verdad es la vida verdadera. Hay otra versión que dice que no pongan su confianza en las riquezas de este mundo, sino que sean generosos y ricos en buenas obras, para que acumulen para sí un buen tesoro para el porvenir. Y luego dice, y para la vida eterna. Entonces seguramente nosotros en alguna manera, en tanto que Cristo viene, vamos a estar haciendo lo que más nos gustó hacer. Así es que lo que hagamos, hagámoslo con todo el corazón, hermanos, porque son obras que están en la presencia del Señor. Ahí le cuenta Mayela esta experiencia, ya que por alguna razón ella no pudo estar. Seguramente se va a alegrar al saber que en espíritu su mamá sigue adorando a Dios con nosotros. Hay mucho contexto bíblico para probar esto que estoy diciendo. Otro es el pasaje del libro a los Hebreos, donde dice que la congregación de los justos hechos perfectos adoran a Dios, juntamente con los ángeles y con todos nosotros. Lindo. Pues eso me pasó esta noche en cuanto entré a este lugar. Vamos a hablar de lo que Dios puso en mi espíritu para compartir esta noche, no sin antes darles un saludo de parte de mi esposa, la profeta Evita, que ya les comento, gracias a Dios, está bastante mejor, todavía está en recuperación de la rodilla, pero está ya la veo bastante mejor. Dios primero en algún tiempo ya podrá andar conmigo. Yo la he venido jalando todos estos años, vamos aquí, vamos allá, y ahora en Conexión Vertical les doy una palabra donde dice que vendrán tiempos donde ella me empujará a mí para que vayamos. Bueno, yo tomé eso como que va a estar muy sana, va a estar muy bien, porque la cabeza voy a seguir siendo yo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dicen algunas damas, sí, pero nosotros somos el cuello. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Quiero hablarles de destino. Hay 2 destinos, el destino divino y el destino que nosotros interpretamos. Lo ideal es que podamos unificar las 2 cosas. El destino que Dios tiene para nosotros con el destino que nosotros anhelamos. Si nos ponemos en la misma página con Dios, nuestro destino será maravilloso. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y dice, había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado, cuyo nombre era Quis, o Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Beracot, hijo de Afia, y también benjaminita. Y Cis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo, apuesto, como ningún otro israelita, tan alto que además apenas le llegaban al hombro. Y en cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Cis, y le dijo a Saúl, toma uno de los criados y ve a buscar las burras. Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisa, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron.
Y cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba: vamos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. La otra versión dice las asnas. Padre, envía tu palabra con poder, con autoridad, con bendición para nosotros. Abre nuestro entendimiento y que después de oír tu palabra nuestras vidas nunca más vuelvan a ser las mismas. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dele una sonrisa a alguien y recuerde que sonreír es enseñar los dientes. Así es que enséñelos ahora que todavía los tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Tenga la amabilidad de ocupar sus lugares. Le doy gracias a Dios por la ocasión que me concede de venir en este tiempo para compartir con ustedes el día de hoy, el día de mañana. Lo invito para que si ve a alguien que no vino hoy, mañana se lo traiga. Le doy una llamadita durante el día y le digo: no te lo pierdas, está buenísimo. Vas a disfrutar de la bendición de Dios. Muy bien, entrando en materia de estudio, quiero mencionar un par de pasajes de la Escritura. El primero lo encontramos en Efesios capítulo 2 y verso 10, donde dice: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él me creó para buenas obras. En Cristo me creó para buenas obras. Es decir, las obras que verdaderamente cuentan y que atesoran un buen porvenir para nosotros son las que hacemos después de Cristo. Porque ahora ya somos redimidos y somos comprados. No estamos pagando nuestra salvación, estamos agradeciéndole a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. El otro pasaje es el libro de Romanos capítulo 8, donde dice la Escritura: a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay 5 verbos que determinan destino. Dios nos conoció aún antes de que existiéramos, porque dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 que Cristo fue preparado como un cordero sin mancha y sin contaminación desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que usted y yo todavía no existíamos en el mundo, pero ya estaba el Redentor. ¿Por qué había un Redentor preparado desde antes de la fundación del mundo? Porque Dios nos conoció a nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que viniéramos a hacer una obra de justicia. Todo eso tiene que ver con el destino. En el original griego aparece la palabra restaurar con diferentes expresiones. Usualmente nosotros, cuando hablamos de restaurar, utilizamos la expresión catartismos que aparece en Efesios capítulo 4, donde habla de equipar a los santos, y eso habla de un hueso en el griego antiguo médico que se había descoyuntado de su lugar y volverlo a colocar. Es decir, estamos descoyuntados de la función divina y tenemos que ser reconectados. Pero ese es el inicio para poder llegar a la restauración que Dios siempre planeó para nosotros. ¿Cuál es esa restauración? Que lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto. En otras palabras, restauración en términos de reino no es volver a lo que ya la iglesia vivió, ni en el siglo I, ni en los 30 años que relata el libro de los Hechos, ni en lo que ha sucedido a través de estos 2000 y pico de años, sino restauración es ir hacia adelante hasta llegar a la plenitud de la estatura del varón perfecto, porque para eso yo fui destinado. Mi destino, porque a renglón seguido, después de estos 5 verbos dice: para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mi destino es ser conforme a la imagen de Jesús. Es por eso que Él dijo: imítenme a mí, sean imitadores de mí. Pablo en Primera de Corintios 11 dijo: imítenme a mí en lo que yo imito a Jesucristo. Ahora bien, hablemos un poquito de Saúl. Saúl fue el primero de una nueva generación. No habían habido reyes en Israel. ¿Sabía Dios que el pueblo le iba a pedir rey? Sí. ¿Quería que le pidiera rey? No. Porque venía a quebrantar con todo el formato del parámetro divino. Pero Dios, a petición del pueblo, escoge a un Saúl que, como vimos ahí, era joven, era buen mozo, era hermoso, era apuesto, era favorecido. No había otro como él.
sobrepasaba al pueblo y era el mejor calificado. Repito las cualidades de Saúl, que eran 7. Era joven, buen mozo, hermoso, apuesto, favorecido, no había otro como él, y sobrepasaba al pueblo porque era el mejor calificado para ocupar el lugar de rey. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué hacía un hombre con tales calificaciones o cualificaciones buscando burras? ¿Qué hacía un hombre que tenía tales capacidades y tal potencial buscando las asnas que ni siquiera eran de él, sino que le pertenecían a su padre? Podríamos pensar que él estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, cuando nosotros estamos en las manos de Dios, hay un destino que tenemos que alcanzar. Todas las etapas de nuestra vida estarán bajo el control de su divinidad y su destino. Es decir, se cumplirá la palabra del Salmo 119, 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay dos interpretaciones de ese pasaje. La lámpara es de Dios, el caminar es nuestro. La lámpara es de Dios, el caminar es nuestro. De tal manera que la palabra de Dios arroja luz para que nosotros encontremos el camino que Dios preparó para nosotros. Es lo que el Señor habla en San Juan capítulo 15 en la parábola de la vid. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Separados de mí, nada podéis hacer. Y yo los he puesto para que lleven mucho fruto. De tal manera que ese mucho fruto es un estilo de vida que agrada a Dios. El fruto del cual está hablando ahí no tiene que ver con lo que nosotros identificamos muchas veces como fruto, sino tiene que ver con una vida transformada, una vida que se apega al formato divino, porque encontró el destino de Dios para su tiempo y para su vida y empezó a caminar sobre él. Porque la lámpara que es de Dios le iluminó el camino y le dijo: ve por allá. Eso lo confirma el capítulo 35 del libro de Isaías, cuando dice: y oirás una voz a tus espaldas que te dirán: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigue por el centro del camino. Y por eso afirmen las rodillas paralizadas y levanten las manos caídas. Porque cuando viene la lámpara de Dios a nuestra vida, nuestros pasos se afirman y empezamos a caminar con seguridad. Ya el temor al mañana no existe. Ya el que vendrá no se ve con angustia y con preocupación, sino se ve con la esperanza de que Dios tiene todas las cosas bajo control. No voy a terminar mal, diga: no voy a terminar mal. No voy a morir de un ataque al corazón. No voy a morir de un derrame. No voy a morir de una enfermedad terminal. Diga: voy a morir de viejo. Hace 2 años estaba yo en África Central predicando el evangelio. Y de repente tuve un éxtasis, un arrebato. Salí de mi cuerpo y me vi a mí mismo sentado en la primera banca de una fila de sillas en una iglesia. No sé dónde era la iglesia. Yo estaba en el África en ese momento, sentado enfrente, en la plataforma. Y de repente me miré y empecé a verme desde los pies hacia arriba y miré mis zapatos bien limpiecitos, como siempre me gusta tenerlos. Ha sido una particularidad toda la vida desde niño. El pantalón con la rayita bien hecha. Llegué, mi corbata bien compuestita, mi camisa. Pero cuando llegué a la parte del rostro y me miré las manos, estaban arrugadas. Y yo estaba viejito y tenía todo el pelo blanco. Y Dios me dijo: así vas a terminar tus días sirviéndome. Entonces yo sé que Él me dará largura de días. ¿Sabe por qué? Porque yo decidí habitar en su casa. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de determinar cómo quiere terminar. Claro está, yo me podría morir antes de tiempo. Si yo no cuido mi templo, si yo hago imprudencias, podría provocar algo que impida que ese propósito divino se cumpla. El plan de Dios para Israel era llevarlos en 3 días desde Egipto a la tierra prometida. Ellos se tardaron en 11 días, eran 11 jornadas. Ellos se tardaron 40 años porque fueron duros de cerviz
y lentos de entendimiento. De tal manera que de nosotros depende. Dios tiene un destino y una voluntad perfecta que nos va a ser alumbrada por su palabra. Pero ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Queremos hacer lo que a nosotros nos parece o queremos hacer lo que Dios ha determinado que hagamos? Yo me aferro a ese arrebato espiritual que tuve y dije, oh, Señor, voy a terminar mis días como un hombre anciano sirviéndote, predicando, y el día que me vaya contigo será de viejo y no de ninguna enfermedad. Podemos pensar cuando vienen las adversidades de la vida, porque a todos nos ha tocado pasar el Niágara en bicicleta con las 2 llantas ponchadas y con un fulano sobre los hombros, ¿no es cierto? Una circunstancia realmente difícil cuando uno dice, como me imagino que estaba el autor de aquella canción, cansado del camino. Es decir, hay cierto tipo de canciones que a mí no me gustan porque hay confesiones que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario. Yo estoy ahora aprendiendo a no declarar que me siento mal. Estoy teniendo diálogos internos conmigo mismo de bienestar, de salud, de abundancia, de prosperidad, de fortaleza. Y cuando me preguntan cómo están, les digo bien, aunque ya siento que tiro la toalla, yo digo estoy bien, porque le estoy ordenando a mi alma, le estoy ordenando a mi cuerpo, le estoy ordenando a mi espíritu que se alinee al propósito divino, porque su lámpara me dice que un largo camino me resta y la única manera de levantarme es encontrar la torta que Dios me preparó y comerla, como hizo el profeta. Pero a la verdad es que vienen situaciones difíciles e intrincadas, porque a veces las bendiciones están escondidas en medio de la crisis, o el entendimiento se abre en medio de un gran conflicto. Es por eso que Saúl andaba buscando burras, porque Dios lo quería llevar al lugar donde él lo quería tener. Y la única manera de llevarlo a donde Dios lo quería tener era hacerlo sentir el olor de las burras, porque Dios todo tiene determinado en nuestro propósito. Por eso dice el verso 6, y el rey respondió, o él respondió, el criado: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es un hombre insigne, y todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá y quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. ¿Por qué razón Dios no les dio la revelación y el entendimiento antes? ¿Por qué los mandó por Salisa? ¿Por qué los llevó por la tierra de Benjamín? ¿Por qué tuvieron que recorrer tantos kilómetros buscando aquí y allá sin ningún resultado? Porque muchas veces Dios va a permitir que primero agotemos nuestros resultados y nuestras fuerzas para que cuando veamos la respuesta divina no tengamos otra opción más que reconocer que es la respuesta de Dios. Así es que si usted está atravesando algún momento difícil, vengo a profetizar que a la vuelta de la esquina está su respuesta. A la vuelta de la esquina está la respuesta. Está por llegar. El único problema es que aunque la esquina esté muy cerca, usted no puede ver que hay a la vuelta. Por eso es que se tiene que mantener en fe. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se dice que en aquel entonces los peregrinos se amarraban una lamparita en los tobillos y llevaban otra en la mano. Y por eso es que dice lámpara es a mis pies. Esa lamparita de tobillo iba alumbrando lo cercano, pero la lámpara grande iba aumentando hacia adelante. Era una lumbrera que avanzaba. Caramba. Yo recuerdo, y lo traigo a colación porque ahora que fui a predicar al Congreso de Pastores a Guatemala, allá en Betania, con el apóstol Efraín, que es mi pastor, fui a predicar a una iglesia que fundé hace unos 40 años atrás. La ventaja y la diferencia es que ahora llegamos en coche hasta la puerta de la iglesia. En aquel tiempo los primeros viajes era por las caídas de agua en la montaña y con un quinqué, ¿conocen los quinqués? De esos de gas. Y esos tenían la característica que uno tenía que ir así. ¿Usted alguna vez lo usó? Y alumbraba para enfrente, pero usted no miraba qué había aquí enfrente. ¿No es cierto? Yo recuerdo que varias veces me caí, porque iba viendo allá, pero no miraba que estaba cerca.
porque eso es lo que hacen ese tipo de lámparas, alumbran de lejos. Pero dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él te dirige en las decisiones de hoy para que puedas encontrar la lumbrera del mañana. Por eso es que la Escritura dice que somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Buscaron las asnas en 3 diferentes lugares, 3 diferentes etapas, y no las encontraron. Entonces el hombre dijo, regresémonos, porque ya mi padre debe estar preocupado por nosotros, y se le olvidaron las asnas de la aflicción de quién sabe qué nos pasó. Y ahí es donde el criado dice, dicen que en esta ciudad hay un varón de Dios, que todo lo que él dice acontece. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Número 1, citas divinas. En la vida, para que encontremos el destino que Dios tiene para nosotros, Dios tiene citas. Dios nos guiará a estar con personas calificadas a nuestro alrededor para que nos ayuden a encontrar nuestro destino. En la casa del padre del pródigo habían obreros y habían criados, ¿no es cierto? Los jornaleros eran trabajadores de temporada que servían para levantar las cosechas y luego emigraban a otro lado. Pero los criados estaban puestos para el servicio de los de la casa. Dios va a poner personas cercanas para que nos sirvan y nos levanten a otro nivel. Pero Dios también nos va a tener personas en el camino que serán como los jornaleros, que vendrán una temporada a nuestra vida, nos darán un empujón. Esto puede ser encuentros muy casuales, pero que nos abrieron una puerta y después desaparecieron. Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesús para siempre. Yo puedo recordar momentos en los cuales Dios hizo que aparecieran personas en mi vida para sacarme de un apuro y después nunca más los vi. Son citas divinas que Dios planificó para que nosotros encontremos nuestro destino, lo que Él planeó para nosotros. Personas que nos van a ayudar en nuestra formación. Pueden ser maestros de la escuela, maestros de la universidad, pueden ser amigos, pueden ser mentores, pueden ser compañeros, pueden ser pastores, pueden ser apóstoles, pueden ser profetas. Inclusive puede ser un gallo, como le tocó a Pedro. Pedro se tuvo que encontrar con un gallo para darse cuenta que el Señor le había dado una palabra de sabiduría y le había dicho lo que había acontecer. Dios va a hacer que se alinee lo que se tenga que alinear para que tus circunstancias mejores y tú te encamines al proceso divino para encontrar lo que verdaderamente o para lo que verdaderamente Dios te trajo a este mundo. Porque si algo quiero decirles y dejarles bien claro esta noche, es que todos los que estamos aquí sentados y aún los que no vinieron, y todo creyente que viene a este mundo ha sido alumbrado por la luz de Jesucristo y vino con un propósito. No es que Dios te puso en el mundo y dijo, ¿y ahora qué hago con este pelón o este fulano? Sino es que Dios ya sabía para qué te trajo al mundo. Yo no creo que hay hijos bastardos. Creo que hay padres sinvergüenzas. ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Y acaso no, dentro de niños que nacieron en una condición digna de señalar o pecado o producto de una violación o lo que sea, no hay gente que ha tenido un destino maravilloso? ¿No hay gente que ha superado sus conflictos y se ha levantado y han empezado a caminar para iluminar la vida de otros? ¿Sabe por qué? Porque ese era el destino que Dios tenía para ellos. Ahora bien, hay 2 etapas en esos encuentros divinos. Número 1, aquellos que Dios va a poner en tu camino para que tú los levantes, y cuando tú seas en las manos de Dios el instrumento para levantar a otro. Como cuando casualmente estando en Europa con un hijo profeta yendo de un lado al otro, nos entraron, nos cambiaron de clase, nos pusieron hasta adelante en la primera clase sin haber comprado allá. Yo dije, él viene conmigo, dijo que se venga con usted.
Y nos metieron a los dos, porque hay que seguir la escuela de Abraham. Lot era próspero porque Abraham lo era. Si tú te cobijas bajo una paternidad próspera y abundante, ¿qué vas a tener? Un patrón de abundancia, de bendición, de milagro, de prosperidad y de todo lo que Dios tiene para tu vida. Y entonces nos sentamos y frente a mí se sentó una muchachita rubia, que al platicar con ella me enteré que era sueca, y estaba yo hablándole en inglés y empecé a platicarle, y de repente me pregunta: ¿usted habla español? Y le digo: sí, hablo español. Digo: hábleme en español, digo, porque entiendo mejor el español que el inglés. Y dije: bueno, más fácil me la pone. Y le empecé a hablar, y no sé por qué le empecé a hablar de la sanidad divina y del poder de Jesucristo para limpiar, para sanar, para restaurar cuerpos, y le di unos cuantos testimonios de milagros. Y por último le dije: tú estás enferma, ¿me dejas orar por ti? Y dijo: ¿cómo supo? Tengo un problema en la columna y voy a mi tierra natal, Suecia, para que me operen, dijo, porque no puedo ni levantar ni el bolso de mano. Tengo que andar un bolso muy liviano siempre porque me duele la espalda, no puedo agacharme, no puedo arrastrar un bulto en el aeropuerto, tengo que pedir que todo me lo hagan, y por eso me voy a operar para estar bien. Le dije: yo creo que Dios puede hacer un milagro, ¿me dejas orar por ti? Y oré por ella. Y cuando estábamos ya con los pastores, después de recoger los equipajes, oigo que dice una voz a lo lejos: Señor, Señor. Y yo me volteo, ¿y quién quiere que era? La muchacha. Venía con una mochila en la espalda y venía jalando 2 maletas y venía corriendo. ¿Qué cree que pasó? Después de aquella oración, el Señor la sanó. Fui un instrumento para encaminarla al destino que Dios tenía para Dios en ese momento. Dios tendrá citas y encuentros divinos contigo, que cuando estés decaído vendrán y te darán una palabra de vida. Que cuando estés enfermo vendrán y orarán por ti y te sanarás. Que cuando estés en necesidad económica se acercarán y serán la respuesta para tu vida. Pero ¿qué tal y si un día Dios te dice: acércate a tal fulano y todo lo que traes en la bolsa se lo das? Ay, señores, que hoy cobré quincena. Pues por eso. Lo primero que haríamos es: reprendo estos pensamientos diabólicos. ¿No es cierto que eso es lo primero que haríamos? ¿Ah? Una de las primeras veces que fui a predicar a Estados Unidos hace muchos años, fui a un congreso que realmente fue un parteaguas, los congresos que hacía John Austin, el papá de Joel Austin. Por allá por principios de los 80 nos íbamos todos los años desde Guatemala por tierra, porque no teníamos para avión manejando. Nos hacíamos 2 días y medio para atravesar todo México y otras cuantas horas más para llegar a Houston. Y llegué allá con los gastos justos, ¿verdad? Que hay temporadas de vacas flacas, hermano, que yo las he pasado, que han sido tan flacas que me dan la leche en polvo. Y todos tenemos que vivir por esas experiencias, porque ahí Dios nos va a hacer crecer la fe. Y nos llevó el Señor a Houston en esa ocasión, y resulté hospedado en el apartamento de un hermano. Y el primer día que llegué, Dios me dice: todo lo que traes, dáselo. Dije: Señor, ¿y cómo me regreso a Guatemala? Si apenas me alcanza para la gasolina. Y luego empiezo uno a porfiar y a razonar, ¿no? Y Dios dice que se lo des. Y no con muy buena voluntad, pero obedecí. Dije: Dios te manda esto. El hombre delante de mí empezó a contar el dinero. Ni siquiera se fue al baño. No, ahí ante mí empezó a contar. Pegó un grito y dijo: aleluya, ya vengo. Le dije: ¿a dónde vas? A pagar mi renta, mi alquiler. Dijo: porque lo que me diste es lo que me faltaba. Y el hombre se fue bien contento y yo me quedé bien pensativo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me regreso a Guatemala? No tengo ni para la gasolina. Llegó una persona que yo no conocía y me dijo: oiga, lo invito a predicar a Dallas. Dije yo: pero ¿cómo voy a aceptar si no tengo dinero? ¿Cómo me voy a ir? Y dije: bueno, sí acepto. Cuando termine el congreso nos vamos. Es que tiene que ir a predicar, dijo. Un par de iglesias que yo conozco. Dije: bueno. Un día antes de que terminara el congreso, llegó una persona que yo no conocía y dijo: me enteré que usted va a ir a predicar a Dallas, ¿verdad? Dije: sí. Fíjese que Dios puso en mi corazón que dejemos su carro guardado en mi casa y yo lo voy a llevar en el mío. Y que no se preocupe por los gastos del viaje y por la alimentación, porque yo lo pago. Y si allá no dan hospedaje, yo le pago el hotel, dijo. No se preocupe. Wow, empezó a verse la luz y empezaron a
aparecer las personas que iban a hacer cambiar mis circunstancias. Y solo se fue esa persona y vino otro y dijo: dicen que tú vas a ir a predicar a Dallas, ¿verdad? Sí, yo ya me voy de regreso, ¿para qué quiero estos dólares? Ten. Y como unas 10, 20 personas empezaron a aparecer en ese mismo día a darme dinero, gente que no me conocía. Entonces yo sí me fui al baño. Y empecé a contar toda la plata. Tenía como 3 veces más de lo que yo había dado. Ahora tenía hasta para comprar regalos. Wow. Porque Dios, en los momentos de mayor adversidad, va a tener contactos divinos que de una o de otra forma te van a sacar adelante. Y le responde a la pregunta el criado. Le responde Saúl al criado, verso 7, y le dice: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el parte de nuestras alforjas se acabó. Y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí, se halla en mi mano la 4ª parte de un siclo de plata. Esto le daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Verso 10. Entonces Saúl dijo a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales le dijeron: ¿este es el lugar del vidente? Verso 12. Y ellas respondieron y dijeron: sí, allí delante de ti, date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene un sacrificio en el lugar alto. Lo que Saúl no entendía era que ese sacrificio y esa fiesta entre las personas importantes había sido preparada para esperarlo a él. Porque Dios tiene una fiesta y tiene provisión y tiene un destino ya preparado para ti. Solamente tienes que andar preguntándole a las doncellas o a quien se te aparezca en el camino: quiero oír la voz profética de Dios que me direccione, quiero que Dios me dirija, quiero que Dios me catapulte, quiero que Dios me empuje. Tienes que preguntar: ¿hay vidente aquí para consultar a Dios? Habla con Dios. Los profetas tienen una peculiaridad. Los profetas te dan una palabra de ciencia. Te dicen: te conocí desde que estabas allá en las calles de Saltillo. Te conocí cuando eras un niño allá en Rayones, un escuintle pelado. Te conocí cuando estabas allá en gran necesidad. Pero yo tengo un futuro glorioso para ti. Te voy a sacar adelante. Te voy a hacer un empresario, te voy a hacer un hombre de visión. Y empieza la gente a llorar, ¿no? Porque Dios le está declarando todo lo que vivió en el pasado. Y dice: ay, Dios mío, Dios me está hablando. Pero después pasa el tiempo y se les olvida y nada sucede. ¿Sabe por qué? Porque a la palabra profética de ciencia hay que agregarle una palabra apostólica de sabiduría. Es decir, hay que buscar el cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a conseguir, cómo va a ser posible esto. Lo que el criado le estaba diciendo a Saúl, porque Dios te va a hablar por personas de cualquier clase social. Por eso aún el más insignificante, escúchalo con atención. Hace unos años yo le pregunté a Dios y le dije: Dios, ¿cómo puedo hacer para ver cosas grandes? Y la respuesta de Dios fue muy sencilla: pon atención a las cosas pequeñas. Y entonces empecé a procurar poner atención a las cosas pequeñas. Y entonces me empecé a dar cuenta que en que más disfrutaba las cosas pequeñas, veía cosas más grandes. Y disfrutaba las cosas más grandes y le agradecía a Dios y venían otras más grandes. Porque el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Dios no te va a empezar nunca en lo mucho. Siempre Dios te va a empezar en lo poco. Hay gente que dice: pastor, el día que yo me saque la lotería, va a ver, yo le compro el templo, le construyo el templo.
Para empezar, ni siquiera compran números. No estoy diciendo que nadie vaya a comprar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué fue la lección segunda que encontramos? La primera son conexiones divinas. La segunda, una actitud generosa. Debemos aprender que para recibir primero debemos dar. Esa primera ofrenda que Saúl le llevó al profeta Samuel, que era conocido como el vidente, Saúl no sabía que sería la semilla que más tarde le abriría la puerta al trono. Si él no se presenta con generosidad, y fue generoso no por la cantidad, sino porque era todo lo que tenían. La generosidad no se mide por lo que tienes en el corazón, en el bolsillo, sino por la abundancia de tu corazón. Lo que para uno puede ser las obras, para otro puede ser una ofrenda de mucho sacrificio. Y Dios no mira la cantidad, mira la intención del corazón. Por eso es que dice la Escritura que Él ama al dador alegre. Tenemos que entender entonces que si nunca damos, nunca recibiremos. Tú no sabes si el sembrar por una palabra que oíste o pactar por Dios, porque se vale pactar con Dios. Acuérdase que Ana vino a negociar con Dios y le dijo: Señor, yo necesito un hijo y tú necesitas un profeta. Así que si tú me das un hijo, yo te doy el profeta. ¿O no son las palabras de ella? Si tú me das un hijo, yo te lo dedico a ti, porque tú necesitas un profeta. Y cuando nació el joven Samuel, ¿qué pasó? A la hora de destetarlo o dejar de amamantarlo, aquella mujer lo llevó y lo entregó al cuidado de Elí, para que lo instruyera como sacerdote, pero Dios lo levantó como profeta. Y Dios le dio a ella otros hijos más después. Porque si nuestra intención, antes de esperar recibir algo, es sustentar el reino de Dios, tenga por seguro que siempre tendremos una recompensa. Nunca nos vamos a quedar con las manos vacías o con las manos en el bolsillo, porque Dios, aunque sea lo último que nos queda, tenemos que verlo como la primera cosecha de la primera semilla de la próxima cosecha. Eso fue lo que Dios me hizo entender en Houston, que aquella semilla que era todo lo que yo tenía, realmente era la semilla de mi próxima cosecha. Yo me hubiera podido resistir y no hubiera podido ir a predicar a Dallas. Y desde aquel entonces Dios empezó a tratar conmigo, aunque yo no lo sabía, para que yo terminara en los Estados Unidos predicando el Evangelio. ¿Por qué me llevó Dios a Dallas? A la ciudad donde ahora pastoreo, cuando yo ni soñaba ir para allá. Porque Dios quería que inspeccionara la tierra, que me formara una idea para que cuando Él me hablara ya tuviera un entendimiento más claro de qué es lo que Dios quería conmigo. A lo mejor tú no entiendes ciertos detalles de tu vida hoy, pero un día cuando entiendas el propósito de Dios vas a decir: wow, ahora entiendo. Y vamos a ser muchos como un José. Génesis capítulo 42 dijo: ahora entiendo. No les guardo rencor porque ustedes no me mandaron aquí. Fue Dios el que me mandó delante de ustedes para preservación de vida y para darles alimento. Mira qué corazón más generoso, en vez de recriminarles. Aunque alguien dijo que cuando él los vio la primera vez se sintió rencoroso y afectado, y por eso se metió a su alcoba y empezó a gritar, de tal manera que todos lo oían gritar. ¡Ah! El tipo a puro grito se sacó la ira, se sacó el enojo, se sacó el rencor, porque al fin y al cabo era humano. ¿Es pecado sentir enojo? ¿Ah? ¿Es pecado sentirse molesto? No, el pecado es convertirse en un amargado, aferrándose al dolor que le pasó y echándole la culpa de sus miserias a los demás.
Así es que cuando encuentres a esa persona que te ha hecho la vida imposible, porque Dios tiene una ferretería en la iglesia, el hermano serrucho, el hermano martillo, el hermano clavo, la hermana sierra, la hermana lija, y todos esos son para pulirte, son citas, encuentros divinos. Cuando encuentres a esa persona que tiene la habilidad de sacarte el apellido, te saca calor, se te resuelten las tripas cuando lo miras. ¿Conoces a alguien así? Ve y dale un abrazo y dile gracias, porque tú eres el instrumento de Dios para hacerme madurar. Sigue así, compadre. Bendícelo o bendícela, porque Dios usa todos los géneros. Y es por eso que Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Aquí en este pasaje, en el original, aparece el verbo que no existe ni en inglés ni en español, y que yo sepa en ningún otro idioma, solo en el griego, que es el presente continuativo. Y aquí tendríamos que leer: sigan dando y se les seguirá dando, sigan dando y se les seguirá dando, sigan dando y se les seguirá dando. ¿Sabe qué es lo que eso significa? Van a crear un círculo en el cual ustedes están sembrando y cosechando, sembrando y cosechando, sembrando y cosechando, sembrando y cosechando. Los que saben de agricultura, ¿qué pasa si un año me como hasta la semilla y no siembro? Pues que otro año no hay nada. En estos viajes que hicimos a principios de los 80 a Houston, a oír a aquellos tremendos predicadores de la época, que la mayoría de ellos ya están con el Señor, escuché decir a un evangelista, Charles Schwab, y el tipo dijo: tengo el suficiente dinero para el ministerio y para mi vida personal para el resto de mi vida. Ya no necesito más ingresos. ¿Cuántos podemos decir eso? Pero dijo: la palabra de Dios sigue trabajando y yo sigo recibiendo ingresos, porque la palabra de Dios trabaja para mí. Aquella palabra me impactó, pero no la entendí. Hasta hoy, casi 40 años después, me doy cuenta que la palabra que he predicado por casi 40 años, que he profetizado, que he declarado, que he anunciado, que he decretado, que he estudiado y que he comido, es una palabra que está trabajando para mí y está produciendo resultados, está produciendo milagros, está produciendo sanidad, está produciendo provisión, está produciendo vida, está produciendo una familia integrada, está produciendo hijos saludables. La palabra está trabajando para mí porque la he estado soltando durante 4 décadas constantemente, día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, creyendo en ella, aferrándome a ella, y ahora esa palabra está dando los réditos que no podían ser otros que el destino que Dios tiene para mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dad y se os dará. Y dice que será una medida buena, será apretada, será remecida, será rebosante y se la van a poner en el regazo. ¿Qué significa eso? Dios te va a dar todo lo que seas capaz de sostener, no más. Si no crees en tus habilidades y no aprendes a delegar y lo quieres hacer todo tú mismo, te vas a limitar. Apóstol Natán, un ministerio no puede crecer si yo tengo el espíritu mesiánico. Todo lo puedo, todo lo quiero y todo lo hago. Tengo que formar gente. Por eso Pablo dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí nos puso en una encrucijada Salomón, porque él escribió y dijo: hombre fiel, ¿quién lo hallará? La respuesta es: no hay que formarlos. Y la única forma de formarlos es confiando en ellos para que desarrollen ciertas habilidades en el reino de Dios. ¿Se acuerda usted de la parábola de las minas y la palabra de los talentos? Dice: a cada uno le dio conforme a su capacidad. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. ¿Conforme a qué? Conforme a su capacidad. ¿Por qué al que le dieron 1 no le dieron más? Porque era un incapaz. Nunca hizo nada con lo poco. Entonces, ¿para qué quería lo mucho?
Si ya tienes muchos años en la misma condición financiera y ni para adelante ni para atrás, ni para atrás ni para adelante, ponte a preguntar y medítate por qué. Porque está bien atravesar escasez y tener aflicción y pasar pruebas y tener ciertas temporadas de lucha, pero si eso ya es tu estado de vida permanente, algo está mal. Porque Dios no planificó el dolor de alguien ni de nadie. Los planes que Dios tiene para con nosotros son planes de vida, son planes de bienestar. De tal manera que nosotros vamos a cosechar de acuerdo a lo que damos. Si quieres una esposa cariñosa, siémbrale cariño. Dicen amén las hermanas. Cuídela. No sea el logro regañón. Ámela, dice la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres. No dijo entiéndanlas, dijo ámenlas. Se vuelve loco y no la entiende. Dijo un hermano, a mi mujer nunca la encuentro, parece caja fuerte. Dijo, no le encuentro la combinación. Le dije, ni se la vas a encontrar, compadre. Dios te dijo, ámala, no entiéndala. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús estableció toda una nueva manera de dar. Primero, se dio a sí mismo. Mire cómo los hermanos de Corinto entendieron eso. Porque Pablo les dijo, ustedes se dieron, fueron los de Macedonia, perdón, poniéndole el ejemplo a Corintio, y les dijo, ustedes se dieron primeramente al Señor y después dieron de lo suyo. ¿Cuál es el problema de la gente que le cuesta dar? Es que realmente no tienen un compromiso con Dios. Ellos mismos no se han dado a Dios. Si Jesús no se da a sí mismo, nosotros no pudiéramos ser su pueblo. Ahora Él puede presentar una multitud de hermanos ante el Padre porque Él fue el primogénito de una nueva generación, una nueva semilla. Nosotros no tenemos que pagar u ofrecer sacrificios para recibir el amparo de la misericordia de Dios o el perdón de los pecados, porque Jesucristo ya pagó esa deuda. Su sangre preciosa es suficiente y es eterna a nuestro favor. Entonces nuestro dar y nuestro ofrendar es constituir el pago o el acto de obediencia que va a provocar beneficios para la vida futura. Parte de nuestro destino nosotros lo labramos. Por eso Salomón escribió en Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y luego dijo, antes de que vengan los días malos, los días de la vejez, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que ahora que tienes fuerzas y que tienes vida, prepárate para honrar a Dios. Siembra tu vida en su reino, siémbrate al servicio, asume el compromiso, sal de tu zona de comodidad y di, aquí estoy para poner la mano en el arado y no mires atrás. ¿Por qué la mujer de Lot se volvió estatua de sal? ¿Porque miró atrás? Dios le dijo a Lot, sal de aquí y no mires atrás. ¿O le dijo, sal y no te detengas? Le dijo, sal y no te detengas. ¿Sabe por qué se volvió estatua de sal la mujer? Porque se detuvo. Y cuando se detuvo, volvió atrás. La causa por la cual se hizo estatua o monumento no fue porque miró atrás, porque esa fue la segunda acción. La primera fue que se detuvo y dejó de caminar. Jamás te detengas si ya pusiste la mano en el arado, porque el Señor dijo, ninguno que mira atrás es apto para el reino de Dios o el reino de los cielos. Si ya te comprometiste, asume la responsabilidad. Cada semilla que sembramos es parte de nuestra vida y vamos a cosechar vida. Es por eso que se nos ofrece vida en abundancia. Y es el mismo pasaje que acabamos de leer en primera de Timoteo 5, 17 en adelante, donde dice, manda que sean ricos en buenas obras para que atesoren un buen fundamento para el porvenir y además la vida eterna.
Es impresionante darnos cuenta que lo que hacemos hoy va a afectar nuestra eternidad. ¿Por qué, apóstol? 2 Corintios 5:10. Porque todos tenemos que ser presentados ante el tribunal de Cristo, del griego vimá, es el juicio de las obras, y cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día te van a pedir cuenta de la vida. ¿Qué hiciste para servirme? ¿Cuál fue tu nivel de compromiso? Y ahí va a haber un galardón. Y ahí es donde se establecerán las posiciones para la eternidad. Es por eso que lo que haces ahora en la vida cuenta. Nótese que cuando Jesús dijo, dad, dijo, también les será dado. Si no da, no les será dado. El dar y recibir van juntos. Cuando nosotros, y voy a ir terminando, damos como para Dios, vamos a recibir una recompensa del Señor. Cuando nosotros damos para los hombres, nuestra recompensa será muy limitada. Dios es un Dios de milagros. Es por eso que te digo, un milagro se aproxima. O a lo mejor ya está ocurriendo junto a ti y no te has dado cuenta. Extiende la mano y tómalo. Y dile, Señor, ese milagro es mío. Porque no todos los milagros los va a propiciar Dios. Hay algunos milagros que los propiciamos nosotros. ¿Quién movió al Espíritu Santo para sanar a la mujer de flujo de sangre? ¿Jesús o la acción de fe de la mujer? Jesús se paró y dijo, ¿quién me tocó? Ay, Señor, dijo Pedro. Si todos te empujan y te apretujan y tú preguntando quién me tocó, dijo, alguien me ha tocado con fe porque de mí salió poder, dijo. Y la mujer decía, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y al tocar el borde del manto, el flujo de sangre se detuvo. Tenía más de 12 años de sufrimiento la señora, y en un instante se acabó el sufrimiento. Porque cuando tú tienes fe y tienes un encuentro con Jesús, en ese momento tu milagro va a suceder. No importa cuánto tiempo llevas en dolor, en enfermedad, en incertidumbre. Si esta noche dices, Señor, yo tomo mi milagro, yo lo creo, yo lo recibo. Esta es la noche que tú hiciste para mí, porque me iluminaste el camino y yo soy sano y yo soy libre y yo salgo de deudas y yo saldo mis compromisos y mis hijos vuelven a ti y mis hijos se vuelven a ti y mis hijos crecen en el temor de tu nombre. Tu milagro va a suceder. Tu milagro va a suceder. El milagro de Dios es para ti. Puede venir como un acto sobrenatural, puede venir como una idea, puede venir como una oportunidad, puede venir como una invitación, puede venir como una asociación que previamente no habías identificado o te era desconocida. Lo que tienes que hacer es mantenerte vigilante. Porque no sabes de qué manera Dios te va a responder. Por eso el diálogo tiene que ser como el del Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Por qué es importante tener la actitud correcta? Porque muchas veces por tener una actitud incorrecta andas de roñoso, de rezongón, de protestador y de querelloso, y por estar con esa actitud negativa no miras el milagro que Dios está haciendo a la par tuya. Hay gente que se envuelve tanto en sus problemas que no mira las respuestas, como el ciego del Juan capítulo 5 en el estanco de Betesda de Juan. El Señor le dijo, compadre, eso de compadre no lo dijo él, lo digo yo. ¿Quieres ser sano? Paralítico era. Y el tipo empezó, si nadie me ayuda, si todos se meten antes, como que no supieras tú que es el primero el que se mete y todos salen corriendo. ¿Y cómo quiere yo con estas patitas que parecen hilos? Había una hermana en Guatemala, ahorita me acordé, era bien delgadita la hermana y era parte del coro. Y había un anciano de la iglesia que era bien molesto.
Y dijo, miren la hermana, dijo, parece canario. Y le dijeron, canta muy bien. No, dijo, las patitas que tiene. El hombre tenía al dador de la vida y estaba rezongando, roñoso, en una actitud negativa. Nadie me mete, todos se meten primero. No le preguntó cuántos se han metido antes de ti. No le preguntó por qué no has recibido el milagro. Le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? Pero el tipo estaba tan metido en su amargura que no entendió el mensaje. Que esas circunstancias difíciles no te metan en medio de una burbuja donde ya no mires más la respuesta de Dios, porque un milagro de Dios está a punto de suceder. Para Saúl, y con esto termino, el milagro, ¿sabe cuál fue? Su llegada repentina al reino de Israel. ¿Usted cree que alguna vez Saúl pensó que él era el rey? ¿Como usted cree que alguna vez David pensó que iba a matar gigantes? ¿Ah? Esas son las sorpresas divinas. Cuando Él te hace hacer lo que nunca imaginaste que podrías hacer. ¿Perdón? Como verte tú sentado aquí, pensaste que nunca, ¿no? Y ahora lo estás disfrutando. Hasta no quieres que me calle, quieres que siga, ¿no? Nunca Saúl se imaginó que él iba a ser rey, porque no era la modalidad en Israel. Ahí eran gobernados por profetas y por jueces. No había reyes, porque Dios era el rey. Nadie había matado un gigante antes de David. Y David agarró 5 piedras. Mira lo que precavido, dijo, 5 disparos. No, es que Goliat tenía 4 hermanos. No era que si me falla la primera, dijo, no, si se vienen los otros 4 me los echo también. Vea la Biblia, iba a ver, tenía hermanos, Goliat, dijo, los mato a todos, dijo. Nadie había matado gigantes, pero él dijo, yo me echo a los 5 de un solo, dijo. Tengo una pedrada para cada uno. Pero él tuvo que escoger las piedras. Y cuando lo mandaron, él dijo, fuera león o fuera oso, yo iba, le arrancaba la oveja o el cabrito de las fauces, y si se me volvía lo mataba, dijo. Le rompía las fauces. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Su llegada fue, o su repentina llegada fue su milagro. Aunque sembró por dirección para encontrar las asnas. Y mire este último detalle final. Dios le dio lo que verdaderamente necesitaba. Dirección para que se cumpliera el plan divino que él tenía para su vida. Dios nunca determinó que Saúl fuera un cuidador de burros o de asnas. El designio divino, y por eso tenía todas esas características que leímos al principio, era que él fuera rey y que fuera diferente que todos los demás. Que él no lo haya aprovechado en el transcurso de su vida es otra cosa. Que él se pasó la mayoría de su reino persiguiendo a David, sintiendo envidia, pensando que David le quería quitar el reino. Y David no le quería quitar nada, porque David solo estaba esperando lo que Dios le había prometido. Y dice el verso 16, y con esto termino: mañana, le dijo, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Dios le está hablando al profeta. Y lo ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Todavía Saúl no había llegado, pero el profeta ya sabía que él iba a llegar. Los profetas como que tienen la capacidad de ver el mañana antes de que suceda, ¿no es cierto? El cual ungirás como príncipe, y él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, ese es el varón del cual te hablé, que va a gobernar a mi pueblo. Y acercándose, verso 18, pues Saúl a Samuel
en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy, porque mañana te despacharé y descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Dónde lo ubicó el profeta al final? Cuando el profeta le habló que él era el príncipe, dijo: ¿acaso no es la tribu de Benjamín la más pequeña de Israel? ¿Y acaso mi familia no es la más pequeña de la tierra de Benjamín? Caramba. Pero en primer lugar, el profeta le dio una valoración diferente, porque lo hizo verse como Dios lo veía. Tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve, no como nos hemos visto toda la vida. Número 2, cuando llegó el momento, lo colocó a la cabecera de la mesa, porque tu momento de honra está por llegar. A lo mejor nadie te ha apelado, nadie te ha reconocido. Llega el momento donde Dios te va a honrar, donde Dios te va a hacer ver. Número 3, le dijo: traigan la porción especial. Le dio sustento y le dio provisión. Si tú te metes al plan que Dios tiene para tu vida, el sustento y la provisión nunca te harán falta. Dios se encargará. Yo suelo decir que donde hay visión, hay provisión. Y cuando no hay provisión, a lo mejor el problema es la falta de visión. Porque hay algunos que solo son activistas, pero no saben a dónde van. Que no le vaya a suceder a ninguno de ustedes lo que le sucedió a aquel pajarito. No sé si se lo he contado alguna vez. Y un día le abrieron la puerta y dijo: ¡libertad! Y salió volando por una ventana. Y dijo: voy a ir a buscar un nuevo destino, dijo el pajarito. Ese era un pajarito gringo. Y se subió a la supercarretera y de repente venía un policía motorizado, de esos que usan Harleys, y el pajarito ¡pau! Se estrelló contra el vidrio delantero de la moto y voló el pajarito y cayó allá patas arriba con la alita retorcida, la patita quebrada. El policía se bajó, se lo llevó a su casa, le vendó la alita, le arregló la patita y lo metió en una jaulita. Cuando el pajarito despertó, dijo: ¡ay, Dios mío! Maté al policía. Dijo. Salió a buscar un nuevo destino y no se dio cuenta que ya lo había encontrado, porque pensó que había matado al policía. Hay una porción especial para ti. Y número 4 le dijo: lo que está guardado para ti, la porción que se guardó es tuya. Dice que le dio la espaldilla de un cabrito. Eso es herencia, porque lo que es tuyo nadie lo puede tomar. Desafortunadamente Saúl no entendió eso. Por eso todo el tiempo tuvo temor de que David le quitara el reino. Él no sabía que podía reinar con libertad y disfrutar, y que en su tiempo David tomaría el trono. Pero por andar en el temor de perder lo que era suyo, se puso en una actitud incorrecta y no disfrutó nunca su reinado, hasta que terminó suicidándose. Dice que se echó sobre su espada y se mató a sí mismo. Qué triste destino, ¿no es cierto? Sin embargo, yo te vengo a declarar, hermano, esta noche, número 1, que tienes un valor grande delante de Dios, que hay talentos y dones que todavía tú no has visto, que Dios ya te dio un lugar de honor, porque eres parte de los príncipes de su pueblo, que Dios ya te dio provisión o sustento, porque dice que aquel que habiendo sido rico se hizo pobre para que en su pobreza tú y yo fuéramos enriquecidos. Y nos dio herencia, porque lo que es nuestro va a esperar hasta que nosotros lo tomemos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie por un momentito y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. A lo mejor estás atravesando una circunstancia un poco o un tanto difícil, en medio de la cual
no sabes qué hacer, no sabes cómo conducirte, no sabes cuál es el camino a seguir, ¿por qué no levantas tus manos y le dices conmigo: Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si Él ilumina tus veredas, tu destino será seguro. Si Él ilumina tu navegación y te guía a colocar la vela de la fe en la dirección correcta, los vientos, aunque sean tempestuosos, terminarán llevándote al destino que Dios planeó para ti. Padre, oro por aquellos que están atravesando un momento difícil, quizá de enfermedad, quizá de dolor, quizá de escasez, quizá de pobreza, quizá de necesidades financieras o de gastos que no se pueden cubrir. Yo oro en el nombre de Jesús para que brote la luz de la esperanza, para que tú los empoderes y los levantes, mostrándoles que en ellos hay un potencial, para que tú les des las conexiones divinas, las puertas que tienen que ser abiertas, las personas que las van a abrir para ellos, y que tu gracia, Señor, sea derramada sobre cada corazón. Padre Dios, oro en el nombre de Jesús para que cada uno pueda caminar en la dirección del propósito que tú tienes para ellos. Que si hasta ahora han habido fracasos y adversidades, o quizás han estado buscando en la dirección equivocada, ellos puedan acercarse a ti y ofrecer un sacrificio para honrar tu nombre y pedirte dirección. Y el mejor sacrificio es rendirnos ante ti, reconocer tu señorío, reconocer tu autoridad y saber y entender que tú nos vas a llevar cuando obedecemos a un puerto seguro. Que no importa qué tan difícil la estemos pasando ahora, al final todo saldrá bien. Y si hasta ahora no ha salido bien, es porque todavía no es el final. Padre de gloria y bondad, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Levántalos para descubrir los talentos y las habilidades que desde antes de la fundación del mundo pusiste en ellos para usarlos en el transcurso de esta vida. Padre, en el nombre de Cristo, que ellos puedan descubrir ese potencial que quizá por muchos años ha estado escondido, y que ellos puedan verse ahora como tú los ves, como hombres y mujeres de fe, como empresarios, como profesionales, como personas que salen adelante en la vida, que triunfan, que tienen victoria, que se sienten realizados y que están felices, que están sanos porque vencen toda enfermedad. Que tú les des un lugar de honor por cuanto los has llamado a ser tus hijos. Y no hay mayor gozo que este, que ver que tus hijos anden en la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, que la porción reservada de provisión y sustento para cada uno tú les permitas alcanzarla. Un milagro está a punto de recibir, está pasando por tu lado. Extiende tu mano y tómalo. Estás a punto de ver la respuesta. Persiste, prevalece, no te desalientes, porque al doblar de la esquina estará la respuesta. Ahora no la puedes ver, pero ahí está, seguramente llegará. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que cada uno sepa que la herencia que tú tienes para cada persona, nadie puede tomarla, porque hay una asignación personalizada. Que podamos disfrutar lo nuestro y alegrarnos con lo que tú le das a otros. Señor, yo bendigo a tu pueblo, bendice sus emprendimientos. Que la vida y la abundancia toquen a su puerta. Que la salud, el bienestar y la benevolencia, y que puedan decir como el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Que ellos puedan decir: en la casa del Señor moraré por largos días, y por eso el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque en la casa de Jehová moraré por largos días. El que está en comunión mora con Él, el que obedece su palabra mora con Él.
Padre, yo bendigo a tu pueblo y declaro que después de oír tu palabra sus vidas no serán las mismas. Empezarán a suceder milagros, portentos, maravillas. Las puertas que estaban cerradas se abren. Los negocios que se habían trabado se destraban. Las oportunidades que venías buscando las encuentras. Las personas que van a abrir la puerta, Dios te las acerca. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia, para la gloria de tu nombre. Yo creo, hermanos, que esta noche tenemos que terminar sembrando una ofrenda, sembrando una semilla. ¿Qué le parece si nos preparamos para hacerlo con gozo y con alegría? Vamos a prepararnos para hacerlo. Voy a hacer como hacía mi abuelito, que venía por acá y a que no mirara, no sé si lo hacía por desconfianza a los nietos o qué, pero así se volteaba, hacía, hasta que encontraba el billetito que nos iba a dar, entonces ya se volteaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Prepare una buena ofrenda esta noche y diga: Señor, yo activo tu palabra, porque dando es como se recibe. En el nombre de Jesús puede venir a sembrar. Siembro en tu reino, Padre, una semilla de fe. Ejercita tu fe al venir caminando. Estás dando pasos de fe hacia tu victoria, hacia tu respuesta, hacia la abundancia de Dios para tu vida. El favor divino está sobre ti. Se abren puertas, conexiones divinas se abren, citas divinas vienen sobre ti, puertas cerradas se abren, negocios trabados se destraban en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la fe de tu pueblo, querido Espíritu Santo. No es la cantidad, es la disposición, el deseo de honrarte, Padre. Que podamos hacer nuestra mejor ofrenda con agradecimiento y esperanza, porque dando es como recibimos. El dar y el recibir van de la mano. Padre, bendice la semilla que tu pueblo ha traído con fe y con gratitud. Yo declaro y profetizo que vuelve a ellos convertida en una semilla de abundancia. Gracias, Padre, porque así lo creemos hecho, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Dejo el tiempo al apóstol y nos veremos mañana con la ayuda de Dios.